Today. Que lo que con nuestros corazones sienten ahora, Move Señor. among us now. Muévete entre nosotros, Señor. Make this message real. Que este mensaje sea real. Talk to every heart Habla a cada corazón in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Satan, we bind you. Satanás, te atamos. We know you hate what's going on. Sabemos que tú aborreces lo que sucede We acá, take authority over you now. pero tomamos autoridad sobre ti ahora. We bind every hindering spirit Atamos todo impedimento in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Strengthen Augustine and myself. Fortalece a Agustín y a mí. Let us speak and all of us here. Que todos hablemos aquí, Señor, y todos oigamos Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. We continue with the study of the Holy Spirit. Continuamos con el estudio del Espíritu Santo. We come now to a lesson we call When the Wind Blows. Y venimos ahora a la lección llamada Cuando el viento sopla. Now there's two of these lessons. Hay dos de esas lecciones. 1 and 2. When the wind blows. Cuando el viento sopla, número 1 1 and 2. y número 2. Now we're going to read from Acts chapter 2, Vamos a leer Hechos capítulo 2, verses 1 through 4. versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. You'll notice in verse 2 Como notarán en el versículo 2, that the Holy Ghost was said it came like a rushing mighty wind. dice que el Espíritu Santo vino como un viento recio. It wasn't wind, it was the Holy Ghost. No era un viento, era el Espíritu Santo, But it's described as wind. pero se describe como un viento. Now wind is translated from both Hebrew and Greek words. Ahora bien, la palabra viento se traduce ambas, del hebreo y del griego, It means breath, to breathe, to blow. significando aliento, soplar, respirar. The Greek word translated means a current air. Y la palabra griega traducida quiere decir un aire de corriente. It means breath or breeze. Significa respiro o brisa. This is a figure of breath, Y es una figura del respiro, a spirit, a vital principle, un espíritu, un principio vital, mental disposition, disposición mental, ghost, life, spirit. es vida espiritual. Now the Hebrew word means wind. Ahora bien, la palabra hebrea significa viento, It means violent. significa violento. Now it's not always the wind of God. Ahora bien, en el hebreo no siempre es el viento de Dios. I mean, when that word is used, Perdón, cuando esta palabra viento es usada en ambos, because Paul used the word Porque- in Ephesians 4:14, porque aún Pablo usa la palabra en Efesios 4:14 and he used it as the winds of heresy. y se refiere a ella como los vientos de doctrina. But here we're talking about it as the Holy Ghost. Pero ahora estamos hablando acerca de ellos como el Espíritu Santo. Wind, water, fire Viento, agua y fuego. are all symbols of the Holy Ghost. Son todos sinónimos y símbolos del Espíritu Santo. Now, wind and water are given as symbols of this great Spirit. Ahora bien, el viento y el agua son ambos dados como un símbolo del Espíritu Santo. And a proper understanding of them tell us Y un entendimiento correcto de ellos nos dice that they represent two different functions of the Holy Ghost. que representan dos funciones diferentes del Espíritu Santo. The blowing of the wind El soplar del viento is always in preparation for the flowing of the water. siempre está en preparación para el fluir, siempre es la preparación para el fluir de las aguas. Out of your innermost being shall flow rivers of living De water. su interior correrán ríos de agua viva. And John told us specifically, this is the Holy Y Ghost. Juan dijo específicamente que esto era el Espíritu Santo. Now it's one thing for the river to be in us, Ahora bien, es una cosa que el río esté en nosotros, but it's another thing for it to flow out pero es otra que el río fluya so men can see the good works of God through us. para que los hombres
hombres puedan ver las buenas obras de Dios a través de nosotros. That's what Jesus meant when he said, let your light shine. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando él dijo, así alumbre vuestra luz. Let this light flow out of us. Que esta vida fluya a través de Then nosotros men will see God. y los hombres verán a Dios. Well, the wind is always in preparation for that water to flow. Mientras que el viento siempre es la preparación antes que fluye el agua. He that hath clean hands and a pure heart, El limpio de manos y puro de corazón, he shall receive the blessing from the Lord. él recibirá la bendición del And the Señor. blessing is the flowing of the river. Y la bendición es el fluir del río. All of God is in this river of the Holy Ghost. Todo Dios se encuentra en este fluir del Espíritu And Santo. it is only in the flowing of this river Y solo es en el fluir de este río that we have the presence of God in reality. en donde tenemos la presencia de Dios en realidad. So the wind of the Spirit Entonces el viento del Espíritu blows away the chaff. sopla toda la paja. It was like the ancient winnowing of wheat, cleaning up the wheat. Era como el trillar del trigo en la época pasada con el aventadero y esto. In ancient times, En la época antigua, and they're still in India, clean the wheat this way. y aún ahora en India se limpia de esta forma. They'll put a sheet upon the ground Se pone una gran como sábana en la tierra and put the wheat on the sheet. y se pone el trigo sobre esta sábana. And a man with a shovel Y un hombre con una pala, will throw that wheat into the air. con un trillo en realidad, lanza este trigo hacia el aire. And two other men with a big fan Y otros dos hombres con un gran will ventilador be fanning. echan aire. And when that wheat's in the air, Y cuando ese trigo está en el the aire, chaff, which is light, will be blown away. la paja que es más ligera va a ser soplada. And only the wheat comes back on that mat. Y solo el trigo cae en esa sábana. See, the Holy Ghost is that fan in the hand of Jesus Como ustedes ven, el Espíritu Santo es ese ventilador en las manos de Jesús that blows away the chaff que sopla esa paja so that only the pure is left. de tal forma que solo lo puro queda. So the blowing of the wind Entonces el soplar del is viento to prepare the way, es para preparar el camino, clean up the channel limpiar el canal so the river can flow. para que el río pueda fluir. So the first work of the Holy Spirit as the wind of God Entonces la primera obra del Espíritu Santo como el viento de Dios is to expose. es exponer. The wind exposes El viento expone our attitude, nuestras actitudes, sins of disposition, los pecados de la things indisposición, we have excused, las cosas por las cuales tenemos pretextos, are by the wind of the Spirit son por el viento del Espíritu shown to be idols. mostradas como si fueran ídolos. Now, in our haste and desire for the blessing of God, Ahora viene nuestra desesperación y deseo de tener la bendición de Dios. the church has ignored the Holy Spirit as the wind of God La iglesia ha ignorado al Espíritu Santo como el viento de Dios in his purging and purifying work. en su obra purificadora y de limpieza. For the most part, we have preached the wrong side of the message. En su mayoría hemos predicado el lado equivocado del mensaje. The results, we have the tragedy of attempting to do the work of Y God como resultados tenemos la tragedia de intentar hacer la voluntad de Dios with hands that are unclean con manos inmundas and hearts that are impure, y corazones impuros. because we've ignored this great part of the wind of God Porque hemos ignorado esta gran parte del viento de to Dios, expose that which is not God. que es exponer aquello que no es Dios. And when it's exposed, blow it away. Y cuando es expuesto, soplarlo. Out of this tragedy have come two extremes. De esta tragedia provienen dos extremos. Out of the frustration, as we spoke of a little bit ago, Como producto de la frustración, como hemos explicado hace un rato, of not being able to do the work of God, frustración por no ser capaz de hacer la obra de Dios, there's come this imitation spirit. viene este espíritu de imitación. We can't have the real, we imitate it. Como no podemos tener lo real, lo imitamos. This has always been the devil's way of Y deception. esta siempre fue la forma del diablo de engañar. Deception by imitation. El engaño por imitación, To imitate the real. imitando lo real. That's what Jesus said a tare was. Eso es lo que Jesús dijo que era la cizaña. It looks like the real, Se ve como lo but real, it's not the real. pero no es lo And you real. can't really tell till the fruit has really come out. Y en realidad no puedes decir hasta que el fruto salga. But the Spirit of God will reveal that. Pero el Espíritu de Dios va a revelar esto. And
And because we've ignored him in this part of his life, Y a causa de que at work, lo hemos ignorado en esta parte de la obra, we've had this imitation spirit come into the hemos church. tenido este espíritu de imitación entrando a la iglesia. But the other extreme coming out of this tragedy Pero el otro extremo que proviene de esta tragedia is discouragement, backsliding. es el desánimo, la caída. People who see what God wants, Gente que ve lo que Dios quiere, but not able to do it. pero no son capaces de hacerlo. Then they just quit. Entonces abandonan. But this could have been avoided Pero esto pudo haber sido evitado if we had preached this side of the Holy Spirit. si hubiéramos predicado este lado del Espíritu Not Santo. just a blessing, No solo una bendición, but his business of exposing that keeps that river from flowing. sino su labor de exponer esto que impide que ese río fluya. If we're faithful to him, Si somos fieles a Él, he'll search the heart. Él va a escudriñar el He will corazón. expose that Él va a chaff. exponer esa paja. And if we will repent, Y si nosotros nos he'll arrepentimos, blow it away and clean up that chaff. Él la va a soplar y va a limpiar el canal. And when that river flows, Y cuando ese río fluye, you don't have to beg God for miracles. tú no tienes que rogarle a Dios para que haga milagros. They're a natural product of that river. Van a ser un producto natural de ese río. Whatever the river touched, the river healed. Lo que tocar el río sanará. The same Holy Ghost El mismo Espíritu who Santo brings the blessings of que God trae las bendiciones de Dios exposes everything that would keep that blessing from coming. expone también todas esas cosas que evitan que venga la bendición. And in our haste to receive the blessing, Y en esa desesperación nuestra de recibir la we have bendición, not preached that side of him. no hemos predicado ese lado de Él. But if we will be faithful here, Pero si nosotros somos fieles acá, he will expose everything Él va a exponer todo that is not God. lo que no es de Dios. And when he exposes Y it, cuando Él lo exponga, he is there with the power to rid us of it. Él estará ahí con el poder para que nosotros nos deshagamos de esto. When the Holy Ghost comes to us Cuando el Espíritu Santo viene a in nosotros exposing things in our life that are not right, y expone cosas en nuestra vida que no están bien, he doesn't do it to damn us or to hurt us. Él no lo hace para condenarnos o para He dañarnos. does it that he may remove it from Él us. lo hace para poder quitarlo de nosotros. And he always brings the blood of Jesus. Y siempre trae la sangre de Jesús. So that when he exposes, De tal forma que cuando Él if expone, we will confess, si nosotros then the confesamos, blood will cleanse. entonces la sangre limpiará And the channel has been enlarged. y el canal habrá sido And the ensanchado water can flow. y el agua podrá fluir. So first the wind exposes, Entonces, en primer lugar, el viento expone, because the power for service porque el poder del servicio is short-circuited by impurity. pero se produce un cortocircuito en el poder del servicio a causa de la impureza. The life of the Spirit La luz del Espíritu, la vida del Espíritu, will not continue to operate where sin is tolerated. no va a continuar operando donde se tolera el pecado. Power is a position. El poder es una posición. When Samson lost or left his separation unto God, Cuando Sansón perdió su apartamiento que tenía para Dios, su separación hacia Dios, he lost his anointing. él también perdió su unción. When he lost his position in consecration, Cuando él perdió su posición y su he consagración, lost the power of God. él perdió el poder de So Dios. power is a position. Entonces el poder es una posición. And when things begin to get in, Y cuando las cosas empiezan a penetrar then esto, there's a loss of power. entonces hay pérdida de poder. Because we ground out on this world. Porque estamos aquí en este mundo, But the Holy Ghost will expose that. pero el Espíritu Santo va a exponer estas cosas. When Saul rebelled, Cuando el rey Saúl se rebeló, the Spirit of God departed from him. el Espíritu de Dios se alejó, se apartó de él. And when the church begins to tolerate Y things, cuando la iglesia empieza a tolerar cosas, then she began to lose the power of God. entonces ella comienza a perder el poder de Dios. So this Holy Spirit is a wind of God, Entonces este Espíritu Santo, como el viento de Dios, must always be allowed to work. siempre debe ser permitido obrar. As a pastor, Como un pastor, I realized I was a watchman. como pastor yo me di cuenta que yo era un And by the vigilante. Spirit of God, I had to watch that church. Y por el Espíritu de Dios yo tenía que vigilar esa iglesia. I see things begin to come in there. Yo veía cosas que empezaban a entrar ahí. I rose up against that. Y yo me levantaba en contra de ellas. I let the Holy Ghost reveal that, waken people to that. Yo permitía que el Espíritu Santo revele eso, que despierte a las Because personas I ante eso. knew that would destroy the power Porque of yo God. sabía que eso iba a destruir el poder de Dios. It is a position.
es una posición. We must remain in that place of consecration. Debemos permanecer en ese lugar de consagración. And to do that, Y para hacerlo, the wind of God el viento de Dios must be allowed always to blow on that congregation. siempre debe ser permitido soplar en esa congregación. People will become careless. La gente va a venir a ser descuidada. The great evil La gran maldad is to adapt. es adaptarse. We just let things come in Simplemente permitimos que vengan cosas. because it seems natural. Porque aparentemente es natural. And only the Holy Ghost will show us Y solo el Espíritu Santo nos va a mostrar that isn't right, que eso no está bien. that will destroy. Que eso va a destruir. And if we don't allow the wind to blow on everything that we're doing, Y si nosotros no permitimos que el viento sople en todo lo que estamos haciendo, we don't allow that Holy Ghost to expose, si no permitimos que ese Espíritu Santo then exponga, we'll find ourselves without the power of God. nos hallaremos a nosotros mismos sin el poder de I Dios. told you about the testimony of the church, Yo les dije acerca del testimonio de la iglesia, where I preached so hard for that time. en cuanto yo prediqué tan fuerte en esa época. The wind was blowing on that little 40 people, El viento estaba soplando en esas 40 personas, exposing an evil there, exponiendo una maldad that when it broke, que cuando se manifestó, everything I preached, they confessed. todo lo que yo había predicado ellos lo confesaron. The immorality, La inmoralidad, the stealing, el the robo, robbing God, el robar a Dios, the gossip, el chisme, all of it was there festering, todo estaba ahí a atrapando, cancerous thing. algo cancerígeno. But until the wind of God exposed that, Pero hasta que el viento de Dios no expuso esto, then it was a dead issue. era un asunto muerto. But as the wind blew through me in the Word of Pero God, mientras el viento sopló a través mío en la palabra de Dios, and after a week there came that great repentance. y después de una semana vino este gran Then arrepentimiento, the river flowed in, entonces el río fluyó and people, everybody was filled with the Holy y Ghost. todos fueron llenos del Espíritu Santo. But see, the wind of the Holy Pero Ghost como ustedes ven, el viento del Espíritu must Santo expose and remove the trash tiene que exponer y quitar la basura before the water of the Holy Ghost can really flow. antes que el agua del Espíritu Santo pueda fluir de verdad. And unless He flows, Y a menos que Él no fluya, then there's no power. no va a haber poder. David understood this. David entendió esto. He understood how Él entendió cómo that sin left unconfessed que el pecado que se deja sin confesar could cause a loss of this power. podría causar una pérdida de este poder. When Nathan reproved him, Cuando Natán lo reprendió, when Nathan said, "Thou art the man," cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, David cried out. David clamó, He took God. dijo, Dios, Cast me not away from your presence. no me eches de tu presencia, Take not your Holy Spirit from me. no quites de mí tu Santo Espíritu. He understood Él entendió that if that chaff isn't dealt with, que si esa paja no es sacada, it can cause a loss of the Holy Spirit Himself. puede causar la pérdida del mismo Espíritu The Santo. power of God El poder de Dios cannot flow through the vessel with an impure heart. no puede fluir a través de una vasija con un corazón impuro. Had not the Apostle Peter, the pastor of the church in Jerusalem, Si el apóstol Pedro, el pastor de la iglesia en Jerusalén, been alive to God, no hubiera estado siempre vivo para Dios, for he could discern Ananias and de Sapphira, tal forma que él pudo discernir a Ananías y Zafira, then that revival would have died, entonces ese avivamiento habría muerto, because the Spirit of life porque el espíritu de will vida not continue no va a continuar where sin is allowed in that en sanctuary. donde se permite el pecado en el A santuario. lie right there at the altar of God. Una mentira en el mismo altar And de if Dios. the man of God Y si el hombre de Dios had not exposed that by the wind of the Holy no Spirit, hubiera expuesto esto por el viento del Espíritu that Santo, revival would have come to an end. ese avivamiento hubiera terminado. When we try to get the fire to flow through an impure heart, Cuando nosotros queremos que este fuego fluya a través de un corazón impuro, it's like trying to put generation in plastic or wood. es como tratar de poner electricidad en la madera. An impure heart Y un corazón impuro contaminates everything offered to God. contamina todo lo que se ofrece a Dios. Israel offered their sacrifices. Israel ofreció sus sacrificios. They did it in the right manner, Lo hacían en la manera at correcta, the right place, en el lugar correcto and they did it exactly as they should. y exactamente como debían hacerlo. But God swept it off of that altar. Pero Dios lo quitó del He altar would have nothing to do with it, y no quería tener nada que ver con ello, because the heart that offered that wasn't pure. porque el corazón que ofreció eso no fue puro. An impure heart
Un corazón impuro contaminates everything offered. contamina todo lo que es ofrecido. In Haggai chapter 2 and verse 12, En Ageo capítulo 2 versículo 12, you have God's verdict on the unclean. ustedes tienen aquí el veredicto de Dios sobre lo inmundo. He said, if one bear the holy flesh Dice, si uno lleva la carne santa in the skirt of his garment, en la falda de su manto and his skirt touches y su falda tocare the bread, pottage, or wine, or oil, el pan, la comida, el potaje o el vino or any meat, shall it be holy? o cualquier comida será santa. And the priest said no. Y el sacerdote dijo no. Haggai chapter 2 and 12. Ageo capítulo 2 versículo Then 12. in verse 13, Luego el versículo 13, he said, if one that is unclean él dijo, si uno que está inmundo, by a dead body touch any of these, inmundo por tocar un cuerpo muerto, tocare cualquiera de estas comidas, that estas is cosas, everything that was mentioned in esto es verse el 12, vino, el potaje y todo eso mencionado en el versículo 12, said, shall it be unclean? será esto inmundo, And the priest answered, it shall be unclean. y el sacerdote respondió, será inmundo. And then Haggai said these words, Y luego Ageo dijo estas palabras, so it is with this people, así es con este pueblo, so it is with this nation. así es con esta nación, Whatever they do, lo que sea que hagan, whatever they offer, lo que sea que ellos ofrezcan, is defiled. está contaminado. The people weren't clean, La gente no estaba so limpia. everything they offered to God was unclean. Entonces todo lo que ofrecían a Dios no era limpio. Israel, God's people, was defiled. Israel, el pueblo de Dios, estaba contaminado. And God said, everything that they touch, Y Dios dijo, todo lo que ellos Is tocaren estará contaminado. if something holy Si algo santo just touches the unclean, toca lo inmundo, it doesn't make it holy. no lo hace santo. But if the unclean Pero si lo inmundo touches the holy, toca lo it santo, makes it unclean. lo hace inmundo. So when the unclean hand Entonces cuando la mano inmunda offers to God, ofrece a Dios, then what he offered has become unclean. entonces lo que sea que él ofrezca también es inmundo. In Titus chapter 1 and verse 15, Tito 1:15, God said to the pure, all things are pure. Dios dice, al puro todas las cosas son puras, But unto them that are defiled pero para aquellos contaminados is nothing pure. nada es puro, Not a thing. nada. Look at it. Miren, Now to the Levites, ahora bien, a los levitas, God said he would refine them as silver, Dios dice que los iba a purificar, a refinar como plata, purge them as gold, purificar como oro, that they may offer to the Lord in righteousness. para que ofrezcan al Señor en justicia. Malachi chapter 3 and verse 3. Malaquías 3:3. All of this says to you and I Todo esto indica a ti y a mí that the heart must be pure que el corazón tiene que ser puro before it can offer anything to God in righteousness. antes que pueda ofrecer cualquier cosa a Dios en justicia. God first looks at the offerer Dios primero mira al oferente, al que hace la ofrenda, before he looks at what is offered. antes de ver lo que es ofrecido. God is more interested in what's in your heart Dios está más interesado en lo que está en tu corazón than what is in your hand. que en lo que está en tu mano. Because if your heart isn't pure, Porque si tu corazón es impuro, what you have in your hand isn't pure either. lo que tienes en tu mano tampoco es puro. In Isaiah 52 and 11, God said, En Isaías 52:11 Dios dice, be ye clean sed limpios, limpiaos, that bear the vessels of the Lord. los que lleváis las vasijas del Señor. Now for your labor, your service, your ministry, Ahora bien, para tu labor, tu servicio, tu ministerio, for your worship, for your prayer to be offered and accepted by God, para que tu adoración, tu oración sea aceptada por Dios, they must proceed from a pure heart. tiene que proceder de un corazón puro. Cursed is he who doeth the work deceitfully. Maldito es aquel que hiciera indolentemente la obra de Jehová. For a man to preach the word of God Para que un hombre predique la palabra de Dios and not do what he preached y no haga lo que predicó, is a cursed man, eso es un hombre maldito, because it's deceitful porque es engañoso for you to say something que tú digas and be something else. algo y seas otra cosa. That's what Jesus said about the Pharisees. Eso es lo que Jesús dijo acerca de los He fariseos. said they were hypocrites. Dijo que eran hipócritas. He said, do what they tell you, Él decía, hagan lo que ellos but dicen, don't you do what they do. pero no hagan como ellos hacen. That is a cursed thing. Eso es algo maldito. Without holiness, no man shall see Sin, the Lord. sin santidad ningún hombre verá a The Dios. word see means to know. La palabra ver aquí significa conocer. And without holiness, you can't know it. Y sin santidad no puedes conocerle. This says to be service to God
Esto quiere decir, para poder servir a Dios, you must walk in holiness. tú tienes que andar en santidad. Now there is a Bible standard of righteousness. Ahora bien, hay un patrón de justicia bíblico. There is a separation from the world Existe una separación del mundo that the believer must adhere to al cual el creyente tiene que ser adherido if God is going to use you. si es que Dios te va a usar. Now it has been said Ahora bien, ha sido dicho that we work so hard to avoid the error of salvation without works que nos hemos esforzado tanto por evitar la idea de que la salvación es sin obras, that we've produced a salvation without obedience. que ahora hemos producido una salvación sin obediencia. The church has reached the epitome of apostasy La iglesia ha alcanzado el lugar de la apostasía when she calls obedience legalism. cuando llama a la obediencia legalismo. What this book says I must do. Lo que este libro dice, yo lo tengo que hacer. That is a walk in the Spirit. Eso es andar en el Espíritu. Fools mock at sin. Los necios se burlan del pecado. Sin has become a laughing matter in the church. Ahora el pecado es un asunto de risa en la iglesia. There is an absence of godly fear. Hay una ausencia del temor de Dios. There's an absence of a holy anger against unrighteousness. Hay una ausencia de una ira santa en contra de la injusticia. In much of today's theology, En la mayor parte de la teología actual there is an outright spiritual lawlessness. hay una anarquía espiritual declarada. Grace to many people has become a license to sin. La gracia para mucha gente ha venido a convertirse en una licencia para pecar. In verse 4 of the Epistle of Jude, En el versículo 4 de la epístola de Judas, Jude speaks of godless men Judas habla de los hombres impíos who would change the grace of God into lasciviousness. que cambiaron la gracia de Dios en lascivia. Lasciviousness is a license to sin. La lascivia es la licencia para pecar. I understand if the person that told me right, Yo entiendo que si la persona que me habló me lo dijo bien, that if you for certain sins, que si tú, for certain degrees of sin, que por ciertos niveles de pecado, you have to climb so high up that mountain. tienes que subir un poco más de acuerdo a tu nivel de pecado en esa The montaña. worst sinner, El peor in pecador, certain condition, en ciertas has to condiciones, climb all the way up to the top. tendría que subir hasta la punta. But when he comes down, Pero cuando vuelve, now he can do what he wants to. ahora él puede hacer lo que le dé la He can gana. get drunk. Puede emborracharse. He's earned the right to these things. Él ha ganado ya el derecho a estas Now cosas. that's what Jude was talking about. Eso es a lo cual Judas se refería. That grace is a license to sin. Que la gracia es una licencia para pecar. This is what you have in Calvinism. Eso es lo que ustedes tienen en el calvinismo también. Calvinism changes the nature of sin. El calvinismo cambia la naturaleza del pecado. The grace of God changes the nature of the sinner. Y la gracia de Dios cambia la naturaleza del pecador. Calvinism says if you're saved, you can't be lost. El calvinismo dice, si tú eres salvo no puedes estar perdido. When you're a sinner, adultery will send you to hell. Cuando tú eres un pecador y un adúltero, Él te va a enviar al But infierno. somehow grace changes the nature of that. Pero de alguna forma la gracia cambia la naturaleza de So esto. if a man who's been saved does that, he's not lost. De tal forma que cuando un hombre es salvo y hace esto, no se pierde. Now, I can tell you the devil invented that. Pero yo les voy a decir una cosa, el diablo inventó esto. Grace doesn't give you a license to sin. La gracia no te da ninguna licencia para pecar. This gospel doesn't give that. Este evangelio no lo da. Paul rebuts this in doctrine in Romans 6. Pablo discute esta doctrina en Romanos 6. Shall we sin that grace may abound? ¿Pecaremos para que la gracia His abunde? answer was, God forbid. Su respuesta es, Dios lo prohibió. How can you and I who are dead to sin ¿Cómo puede ser que nosotros, que estamos muertos al pecado, continue any longer therein? continuemos en aquel mismo pecado? The lie is taught Las mentiras enseñan that we're under grace. de que estamos bajo la gracia. So it really doesn't matter how we live. Entonces en realidad no importa cómo That vivamos. lie Esa mentira has brought the values and the morality of the church, of the world rather, ha traído los valores y la moralidad del into mundo the church. a la iglesia. That lie Esa mentira has brought the same values and morality of a world into a church ha traído los mismos valores de moralidad del mundo dentro de la iglesia. and called it grace. Y le ha llamado gracia. Called it grace. Le ha llamado gracia. True grace is La verdadera gracia es teaching us
enseñándonos that denying ungodliness que la impiedad que niega a Dios and worldly lust, y la lujuria mundana, we should live soberly, righteously, and godly debemos vivir sobriamente, justamente y piadosamente in this present world. en este mundo presente. Titus chapter 2 and verse 15. Eso es Tito 2:15. It is a dark day Es un día oscuro, hermano, when men find encouragement to sin en el cual los hombres encuentran ánimo para in pecar, the knowledge of God of grace and mercy. en el conocimiento de Dios, de gracia y That's a sad misericordia. day, Ese es un día triste, but it's come right into the Pentecostal church. pero ha venido directamente a la iglesia pentecostés. But when the wind does not blow, Pero cuando el viento no sopla, sin is treated softly in the pulpit. el pecado es tratado muy suavemente desde el púlpito. The pulpit is commanded El púlpito ha ordenado to cry aloud, spare not, a que grite y no calle, lift up your voice like a trumpet, que levante su voz como una and trompeta show my people their y sin. muestra a mi pueblo sus pecados. Isaiah 58 and 1. Isaías 58:1. Now the vessel that does the crying La vasija que hace este clamor must be a broken vessel. tiene que ser una vasija quebrantada. No one has the right to bring a hard word Nadie tiene el derecho de traer una palabra dura until they've wept over sin and interceded for the people. hasta que no hayan llorado por ese pecado y hayan intercedido por el pueblo. But softness in the pulpit Pero la suavidad en el púlpito is a terrible tragedy. es una tragedia terrible, Because when that pulpit porque cuando ese púlpito will not cry out against sin as God said, no va a proclamar en contra del pecado como Dios lo then dijo, sin unhindered comes into that church. entonces el pecado sin ningún impedimento entra en la iglesia. But the other side of the extreme softness, Pero el otro extremo de la santidad, de la suavidad extrema, the ideal preacher today el predicador ideal ahora is a mild-mannered man es un hombre de mucha educación, de muy cordial, preaching to a mild-mannered people. predicando a un pueblo muy suave, de muy buenas costumbres. This is not a new thing. Esto no es algo nuevo. Listen to Isaiah in chapter 30, Escuchen Isaías capítulo 30, verse 9 and 10. versículos 9 y 10. This is a rebellious people, Este es un pueblo rebelde, children that will not hear the law of God, hijos que no oirán la ley de which Dios, say to the seer, que dicen a los videntes, see not, no veas, and to the prophet, y al profeta, prophesy not unto us right things, no nos profetices cosas correctas, speak unto us smooth things, háblanos cosas suaves, prophesy deceits. profetízanos engaños. They said, speak pleasant things. Ellos dijeron, háblanos cosas agradables, Tell us about our rights and privileges. háblanos acerca de nuestros derechos y Make us privilegios, feel good. haznos sentirnos bien. Don't talk about the demands of righteousness. No nos hables acerca de las exigencias de Doesn't justicia. that sound familiar for today? ¿No suena esto familiar para el día de hoy? The prevalent attitude of 85% of church members La actitud predominante de 85% de los Is miembros we de las must iglesias feel good. es que nosotros tenemos que sentirnos bien. God isn't against your feeling good, Dios no está en contra de que tú te sientas bien, but it's more important to Him that you live good. pero para Él es más importante que tú vivas bien. Now the question, why this softness in a pulpit? Ahora bien, la pregunta es ¿por qué existe esta suavidad en el púlpito? Now I'm realized at this point Y yo me doy cuenta en este that punto what I'm about to touch que lo que yo estoy a punto de tocar makes that wind become a storm. hace que ese viento sea una tormenta. Softness in the pulpit La suavidad en el púlpito is there in the most cases está en su mayoría de casos because the preacher has not dealt with the sin in his own heart. porque el predicador no ha tratado con el pecado en su propia vida. You can't deal with sin in them people. Tú no puedes tratar con el pecado en ese pueblo You got sin in your own heart. si tú tienes pecado en tu propio corazón. That's the reason you have this softness in the Y pulpit. esa es la razón por la cual hay esta suavidad en el púlpito. Idols in his own heart Ídolos en su propio corazón makes him preach a soft gospel in the pulpit. hace que este predicador predique un evangelio suave desde el púlpito. Such a preacher cannot bring a word of correction Tal predicador no podrá traer una palabra de corrección or call the church to repentance and ni righteousness llamar a la iglesia a un arrepentimiento en justicia, because they're convicted of sin in their own heart. porque ellos están convencidos de pecado en su propio corazón. They, like David, Ellos son como David, having committed adultery and murder, habiendo cometido adulterio y asesinato, could not even correct his own sons when they sinned. ni siquiera pudo corregir a sus propios hijos cuando ellos pecaron. Unconfessed sin and unrighteousness El pecado no confesado y la injusticia takes away the ability to stand and bring the word of reproof, quita la habilidad de ponerse en pie y trae el oprobio, calling the church to repentance,
y de llamar a la iglesia el And if arrepentimiento. we don't allow the wind of God to blow freely Y si nosotros no permitimos que el viento de Dios sople con libertad upon our own life as ministers of God, sobre nuestras propias vidas como ministros de then Dios, we're useless to entonces God. somos inservibles para You Dios. can't preach the gospel Tú no puedes predicar el if evangelio there's sin in your own si hay life, pecado en tu propia vida, unless you're willing to deal with everything in that a life. menos que tú estés dispuesto a que Él trate con todo en tu vida. Then get out of the pulpit. Entonces sal del púlpito. You have Entonces no right to be no there. tienes derecho de estar ahí, Because when you stand porque cuando tú estés de pie to proclaim this truth, y proclames esta verdad, you must stand there a holy tú man, tienes que estar de pie como un hombre santo, having allowed God habiéndole permitido a Dios by the Holy Spirit por el Espíritu Santo to expose your heart to the que uttermost. exponga tu corazón al mínimo, al máximo. When the wind blows, Cuando el viento sopla, he will expose that heart, Él va a exponer ese corazón, blow away the chaff, va a soplar esa paja and open up the vessel y va a abrir la vasija where the river can truly flow. en la cual el río de verdad Let pueda us fluir. stand Vamos a and worship ponernos de pie y adorar a Dios. Let us just stand for a moment Vamos a ponernos de pie por un momento and ask God to let this wind blow on our own y vamos a hearts. pedirle a Dios que ese viento sople en nuestros corazones. You stand there naked before God, Que tú estás de pie ahí enfrente de Dios desnudo, not just with hands lifted to heaven, no solo con las manos alzadas a los cielos, in your own words. en tus propias palabras. Don't pray about me, No ores acerca de mí, pray about you. ora por ti. I'll do the praying about me, Yo voy a orar por mí and let's ask God y vamos a pedirle a Dios to expose our own heart. que exponga nuestro propio May the corazón, wind of God blow upon us. que el viento de Dios sople sobre Wait a nosotros. moment in His presence. Espera un momento en su presencia. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Lord, expose us here today. Señor, expónnos este día. Glory to God. Gloria a Dios. Let this wind blow. Que este viento Let our sople, hearts be open. que nuestros corazones estén That the abiertos river can flow. para que el río pueda fluir. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Present ourselves to you now.